Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En el teatro de la vida hay tres personajes que cuando coinciden hacen temblar los cimientos de toda república: la intolerancia, la ignorancia y la violencia política. No son nuevos ni exclusivos de nuestro tiempo, pero hoy parecen desfilar con insolencia por las calles de la democracia, desafiando sus reglas, burlando su espíritu y corrompiendo su promesa de convivencia civilizada. La intolerancia es la peste de los espíritus cerrados. El hombre masa es aquel que no se exige a sí mismo, es el que confunde su opinión con verdad absoluta. De ahí nace la intolerancia, de la incapacidad de aceptar la diferencia, de la pobreza intelectual, de quien cree que la discrepancia es enemistad. La intolerancia convierte el diálogo en gritos, la plaza en trinchera, la política en guerra santa. No hay democracia sin pluralidad. La ignorancia es la madre de todas las servidumbres. Dicen que la pluma es lengua del alma, pero cuando las almas no se educan, la pluma se convierte en arma de repetición de consignas. La ignorancia, esa herencia que se perpetúa cuando se abandona la educación, produce ciudadanos incapaces de distinguir entre el demagogo y el estadista, entre el discurso seductor y la verdad exigente. Una sociedad ignorante es pasto fácil para el populismo, que la manipula a su antojo y la entretiene mientras la empobrece. Sin educación cívica, sin pensamiento crítico, la libertad se convierte en ilusión y el futuro en mentira. Y la violencia política es el fracaso de la razón. Cuando la palabra se agota y la razón es sustituida por la fuerza, aparece el peor de los personajes. La violencia política es la renuncia a la civilización, es la quema de puentes que separan al adversario del enemigo, es el aplauso a los linchamientos, la intimidación al disidente, la amenaza al periodista, la celebración del crimen. Una sociedad que normaliza la violencia política está a un paso de justificar el autoritarismo en nombre del orden. Así, la intolerancia, la ignorancia y la violencia convierten la política en campo minado. Las instituciones se debilitan, los mejores se retiran, los mediocres se eternizan. La democracia pierde su esencia, la libertad se pone en peligro, las naciones se condenan al estancamiento moral y económico. La democracia necesita ciudadanos libres, responsables y dispuestos a denunciar y a debatir. Por eso es deber de cada ciudadano cultivar la razón, practicar el respeto y exigir que el poder rinda cuentas. Solo así, la democracia dejará de ser rehén de sus enemigos internos y volverá a ser el arte de convivir en libertad y de construir un futuro digno para todos. Cuando las diferencias ideológicas sirven de pretexto para secuestrar o atacar, se erosiona la confianza pública sobre la que se construyen la democracia y sus instituciones. La evidencia demuestra que la violencia surge de tres fuerzas interconectadas: la polarización que convence a los ciudadanos de que su libertad o sus intereses dependen de eliminar al adversario; los grupos de extremistas que normalizan el odio y legitiman la acción violenta; y el desencanto con la democracia que impulsa a muchos a reemplazar las urnas por las balas. Como en tantos momentos en la historia de la humanidad, en pleno siglo XXI, la violencia política amenaza, otra vez, con convertirse en norma. En Estados Unidos, el ataque contra Charlie Kirk no fue un incidente aislado, sino la confirmación de una peligrosa tendencia en aumento. En Colombia, el ataque del senador Miguel Uribe Turbay en junio desencadenó una serie de atentados y desplazamientos masivos. En medio de la incompetencia y complicidad de Petro, grupos ilegales, con cerca de 22,000 miembros y presencia en más de 500 municipios, emplean intimidación y terror para controlar territorios y economías ilícitas, más que para alcanzar el poder central. Aunque el crimen organizado ha desbordado a la ideología, el impacto en la democracia colombiana aumenta. En Ecuador,
En enero atacaron al alcalde de Arenillas y secuestraron a un diputado. Y en 2024 se registraron 80 ataques contra figuras políticas, el número más alto desde 2018. El atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 marcó el inicio de esta tendencia, en la que el crimen organizado busca controlar el Estado mediante el terror. En México, la violencia política que provocan la corrupción y el narcotráfico alcanza niveles históricos frente a la incompetencia y la indiferencia del gobierno. En América Latina, 3 o 4 países son la excepción. Europa no está exenta de la violencia política. En mayo de 2024, un hombre disparó al primer ministro eslovaco Robert Fico, hiriéndolo gravemente. Ese mes, fueron atacados algunos candidatos de izquierda en Alemania y hubo violencia en un evento antifascista en Suecia. El 85% de los ataques proviene de grupos radicales concentrados principalmente en Grecia, Francia y Alemania, donde la intolerancia se traduce en agresiones físicas. Y ni hablemos de la violencia política en China, Rusia, Irán y Corea del Norte, o en algunos países africanos, donde la vida vale poco o nada. Si en Estados Unidos, la primera democracia moderna, más del 40% de los legisladores estatales reportan haber sido amenazados o atacados en los últimos 3 años. O en Minnesota, el caso de la presidenta de la Cámara Estatal, Melissa Horman, y su esposo, que fueron atacados en su hogar. Si esto sucede en la gran democracia del norte, pues aliviados estamos. La democracia solo se sostiene cuando el conflicto se procesa con reglas, instituciones, leyes y la práctica de la palabra a través del debate público. Cuando se rompe esta ecuación, no solo colapsa el fundamento de la democracia, sino se pone en peligro la idea misma de la libertad. A la intolerancia, la ignorancia y la violencia que tienen secuestrada a la política se une la doble moral que hace que los de un lado celebren la violencia cuando afecta al contrario. Vivimos un ciclo de instituciones débiles, democracias sin esencia y libertades en peligro. Los mejores abandonaron la política, los mediocres y los corruptos se eternizan y las naciones se condenan al estancamiento moral y al subdesarrollo. ¿Cómo superamos este momento para rescatar el rumbo? Para reflexionar sobre estos temas, les presento a Ricardo Rojas, doctor en Historia Económica, abogado, catedrático universitario y un prolífico escritor. Fue magistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires y hoy dirige un importante centro de investigación académica en una prestigiosa universidad liberal. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. Como en otros momentos de la historia, el odio y la violencia contaminaron la política. En Estados Unidos volvió el crimen contra figuras públicas y los congresistas ya no se sienten seguros ni en su casa. En Colombia liquidan candidatos y en Europa disparan a primeros ministros. ¿Qué está pasando con las democracias de Occidente? Mire, yo creo que por un lado el concepto de democracia está en crisis en el sentido de que la democracia surgió en la tradición constitucional que hemos seguido en nuestros países como una forma de organizar gobiernos que protegieran derechos. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en una puja, en una pelea por el poder. Hoy izquierda y derecha son 2 grupos que están peleando por el poder. Ya se ha desdibujado bastante esa diferencia. De modo que hoy uno podría decir que por un lado hay gente que lucha porque sus derechos sean respetados, quiere vivir en paz, quiere seguir su propio curso de vida sin molestar a nadie y sin que nadie lo moleste. Y por otro lado hay grupos que piensan que ellos deben conducir o dirigir la vida de los demás y en realidad tienen diferencias folclóricas, ¿no? Pelean por banderas, pero en el fondo su objetivo es acaparar el poder. Y eso se ve mucho en América Latina. Doctor, y son los hechos que estamos viviendo
y viendo evidencia de que el sistema político, del cual son parte las leyes, está perdiendo el control y son las pasiones y los extremos los que están tomando el control? Son las pasiones y los intereses, ¿verdad? El Estado se ha convertido en un vehículo para obtener poder, obtener ventajas económicas, obtener un montón de privilegios. Uno lo advierte, por ejemplo, en Argentina. Hoy uno ve cómo todos los días se descubre cómo en el pasado el gobierno ha estado utilizando al Estado como una caja en beneficio propio. ¿No? La lucha por el poder político no es la lucha para eh, propender al bienestar de los habitantes, sino que se ha ido transformando en una lucha por obtener poder para el beneficio propio. ¿Qué mensaje, referente o ejemplo da a América Latina el crimen contra Charlie Kirk en Estados Unidos, doctor? Bueno, ese es un ejemplo de cómo se han ido perdiendo, porque una cosa era la discusión de ideas en el contexto de, digamos, podemos discutir ideas, pero en el fondo respetamos el derecho del otro a vivir como quiera, pero poco a poco el ingreso de la violencia en la discusión política lleva a que ocurran hechos como este, porque yo ya digamos, no me gusta mucho decir que es simplemente un enajenado que actuó solo y porque tenía problemas mentales. Son episodios que uno lo ve cada vez con mayor asiduidad en todos los países que demuestran un grado de violencia muy fuerte, ¿no? Doctor, en Colombia, grupos armados con 22.000 miembros controlan territorios a punta de extorsión y terrorismo. ¿Quiere decir esto, en la misma línea de lo que usted estaba diciendo, que cuando el Estado se debilita, lo reemplaza el crimen organizado, la demencia y esta cantidad de locos que andan sueltos por el mundo? Sí, ese es un problema grande, ¿no? Porque hay formas de crimen organizado que en muchos casos en realidad se organizan alrededor de actividades que son prohibidas por el propio Estado y por lo tanto finalmente el manejo de recursos enormes como son los que manejan los grupos de crimen organizado, en el caso de Colombia el narcotráfico fundamentalmente, hacen que esos grupos terminen teniendo un poder económico tan grande que terminan comprando gobiernos y si no los compran, los vencen porque terminan teniendo más poder que el gobierno. En el caso de Ecuador, un país pequeño pero estratégico, vio el crimen contra un candidato presidencial en plena campaña. La violencia está desbordada. ¿Qué significa para la región que el crimen organizado esté interfiriendo cada vez más de formas tan violentas en la política? Yo creo que hay un fenómeno que tendremos que estudiar con mayor profundidad, porque es un problema de dos vías, ¿no? Muchos políticos han querido utilizar al crimen organizado en su propio provecho. Uno sabe que hay países donde prácticamente todos los candidatos han coqueteado con el narcotráfico o con otras formas para obtener recursos, para obtener poder, y luego han tenido que pagar las facturas de eso. Y entonces llega un momento donde los propios políticos que piensan que todavía conservan el poder de la ley, ya han perdido ese poder a manos de aquellos a los que fueron a buscar para ganar la elección. Los datos sugieren que la violencia política se alimenta de la polarización de dirigentes y partidos que normalizan el odio y de ciudadanos desencantados que ya no creen en el sistema. ¿Cómo se suman estos tres factores para convertir la violencia en normalidad y cuáles pueden ser las consecuencias si eso no se controla? Es que, digamos que, como decíamos hace un rato, la política se terminó convirtiendo en una lucha entre facciones por obtener el poder. El votante en esa lucha no tiene incentivos para votar, porque en realidad el votante lo que quiere es vivir tranquilo, que se protejan sus derechos, que les cobren pocos impuestos, que no los roben y que los protejan. En realidad la lucha política entre facciones no es un tema que le interese.
Y uno eso lo puede ver, por ejemplo, en la última elección en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hubo 2 millones de personas que no fueron a votar. O sea, habían votado 10 millones hace 2 años, esta vez fueron 8 millones. Y aquellos 10 millones ya era poco, una escasa cantidad de votantes. Significa que la gente cada vez tiene menos interés en la política. Y lo cual es un problema, porque si la gente no se interesa en la política, le deja el poder en manos de los políticos. Sin duda alguna, y en el caso de Argentina sería una tragedia que los ciudadanos se olviden de la política cuando la política les ha hecho tanto daño por tantas décadas. Doctor Rojas, cuando un político justifica la violencia de los suyos y condena solo la del adversario, ¿no está contribuyendo directamente a normalizar el crimen como herramienta de poder? Por supuesto, por supuesto. Y ahí hay un tema que para mí es muy importante, que es la democracia, la política ha sido idolatrada en los últimos tiempos por los propios políticos. Digo, un político hoy en América Latina está justificado para hacer prácticamente cualquier cosa en nombre de la democracia y de la política. Sin embargo, los políticos son empleados de los ciudadanos y deben estar sometidos a la misma ley. Pareciera que hoy en América Latina en general hay reglas para los políticos y reglas para los ciudadanos comunes, y ese es un problema grande. Vea, la Constitución Argentina de 1853 trataba al presidente como un empleado. Decía, el presidente dura en su empleo 6 años. Era claro que no era una persona con privilegios. ¿Qué responsabilidad sobre el aumento de la violencia tienen los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, al convertir las fake news, los insultos y las amenazas en parte del paisaje cotidiano? Bueno, yo ahí distinguiría los dos sectores. Con el periodismo, en muchos casos, lo que ha ocurrido es que los periodistas terminaron siendo comprados por la política, lo cual a veces no es malo y a veces sí. Digo, no es malo cuando es ostensible. Nada impide que alguien compre un medio y le dé la orientación ideológica que quiera. El problema es que cuando se utilizan los medios como si fueran independientes, pero se utilizan para apoyar a tal o cual sector. Y respecto de las redes sociales y todo lo demás, creo que deberemos irnos acostumbrando a que eso es casi inevitable, ¿no? Lo peor sería que el Estado tratara incluso de controlar las redes y los medios. Me parece que lo que está pasando es que la gente le va dando menos importancia a lo que ve en las redes sociales, al darse cuenta que cada uno puede decir lo que quiera y no necesariamente es verdad. De ahí la importancia de que los ciudadanos desarrollemos un pensamiento crítico. Doctor, analistas serios coinciden en que el futuro próximo de América Latina depende de lo que suceda con la narcodictadura terrorista en Venezuela, o sea, tenemos que salir de ella, y del éxito de Javier Milei en Argentina. La continuidad de los criminales Maduro, Cabello y Padrino en Venezuela y el fracaso de Milei en Argentina daría fuerza y permitiría que avance aún más el destructivo populismo autoritario y la izquierda radical, que en la mayoría de casos son lo mismo, además de ser organizaciones criminales. ¿Qué futuro le espera a América Latina si la narcodictadura de Caracas gana esta partida y Milei fracasa en Argentina? Bueno, sería catastrófico para la región. Uno ve que en los últimos tiempos la izquierda, que uno pensaba que iba en retroceso, ha vuelto a tener fuerza. Nunca me cansaré de repetir que el origen, el germen de todo eso ha sido el Foro de Sao Paulo. En 1990 escribieron los manuales que se están aplicando en la izquierda latinoamericana al día de hoy con éxito. En Argentina la batalla es muy fuerte. Afortunadamente la gente sigue apoyando a Milei. Veremos el mes próximo, que son elecciones de medio término, cómo le va. Presentó un proyecto de presupuesto muy bueno, muy equilibrado, y un proyecto de ley
de reglas fiscales, presupuestarias y monetarias, que incluye hasta delitos penales para los funcionarios públicos que violan estas reglas. Veremos cómo le va. Y en el caso de Venezuela, yo diría que la vuelta que le ha dado el presidente Trump ha sido inteligente en el sentido de considerar al gobierno de Maduro como un usurpador al poder. No es un presidente y es un narcotraficante, es una banda de narcotraficantes a las que está persiguiendo como narcotraficantes. El tema es qué es lo que va a pasar después que se caiga Maduro. Viéndolo visto por todo el planeta, doctor Rojas, ¿qué puede hacer una democracia para defenderse? ¿Basta con policías y tribunales o se necesita un cambio profundo en liderazgo, instituciones y sobre todo cultura política? Yo creo que depende mucho de cuál es la situación de cada país. La democracia es un sistema que funciona muy bien en sociedades prósperas, donde los ciudadanos lo único que quieren es que se respeten sus derechos, que quieren que su propiedad, su libertad sea protegida y garantizada, y no le piden mucho más al gobierno. En países con grandes niveles de pobreza y con muchas cosas por hacer, es un poco más complicado, porque si el gobierno quiere ser más austero, va a aparecer un político que prometa un montón de otras cosas y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Claro. De modo que es un gran desafío, cómo ir a ayudar a la gente, porque además el Estado no produce nada, lo único que genera son las condiciones para que la gente pueda producir y prosperar. ¿Cómo lograr que pueda mejorar la situación de la gente y al mismo tiempo no intervenir en los derechos? Para terminar, doctor, es volver a las disciplinas de la libertad y la democracia, el respeto a las leyes, el trabajo honrado y a virtudes como la solidaridad y la empatía, lo que nos puede ayudar a rescatar este presente convulso que estamos viviendo para salvar el futuro. Yo creo que sí, confiar menos en políticos autoritarios que vengan a ser los salvadores de nuestros países y confiar más en las relaciones empáticas que tenemos entre todos para trabajar, para producir y para prosperar por nuestro propio esfuerzo. La democracia necesita ciudadanos libres, responsables y presentes que exijan al poder para que cumpla con sus obligaciones. Solo así los pueblos dejarán de ser rehenes de la incompetencia, la corrupción y el crimen organizado. Solo así volveremos a vivir en paz y con libertad para construir un futuro digno para todos. Doctor Rojas, muchas gracias por su tiempo. Como siempre nos deja iluminados. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.